Hola a todos. En este espacio vamos a hablar sobre el paramilitarismo. Recordemos que para este periodo estamos hablando de todo el proceso del conflicto armado a partir de lo que ha sido la cruenta lucha armada a partir del bipartidismo en Colombia. Hemos hablado también de cómo procesos paramilitares y procesos de autodefensas que son patrocinadas por el Estado y que luchan por los intereses de los mismos, se han llegado y se han inquistado en algunas regiones en el centro de Colombia y también en parte de Antioquia, en lo que es Chocó y en el Caribe. La cuestión es que cada día este tema del conflicto armado supone un nuevo crecimiento y, digámoslo así, si la palabra cabe, una mutación de estos movimientos que terminan, entregan armas, pero con el paso llegan a surgir unos nuevos. Por eso es que vamos a hablar del paramilitarismo y cómo al final resultan nuevos clanes, como lo que es el clan del Golfo, lo que son las Águilas Negras, el clan Úsuga, los Pachenko, todo lo que tiene que ver también con los rastrojos. Al final, esos son los residuos que quedan de esta guerra, una mutación, una evolución. Miremos. Definición no desconocida para los colombianos. Se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura, entrenamiento, subcultura y, a menudo, función que la de un ejército, pero no forma parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Las organizaciones paramilitares sirven a los intereses del Estado o grupos de poner en él enquistados y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar fuerzas policiales, militares, mercenarios, integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados. Algo para tener en cuenta, los grupos de autodefensas, el paramilitarismo, digamos para servirle al Estado, no es nuevo. Sí, no estamos hablando de que solamente es un grupo o una idea, una facción guerrerista de los 80s, 90s que se tiende a incrementar a inicios del año 2000, sino que estamos hablando de los años 60 y puede ser también antes, ¿no? Cuando hablamos de Partido Conservador invadiendo con los chulavitas en la zonas rurales de Colombia, pero también con una cruda agudización de estos movimientos bajo la presidencia de Guillermo León Valencia, que en los años 60 se va con todo, en lance ristre con todos estos movimientos comunistas, liberales de guerrillas en las zonas independientes, en las repúblicas independientes que veníamos hablando en las sesiones pasadas, y que pues a la postre lo que trajo fue una fortalización grandísima de lo que es los movimientos guerrilleros a posterior. Miremos cómo va evolucionando este paramilitarismo y cómo de alguna manera llega a tomar unos alcances inimaginables en todo lo que son las esferas sociales, políticas y económicas del país. Origen del paramilitarismo, nacimiento del terror en Colombia. Miremos, en 1964 empieza a tomar fuerza todo lo que ha sido el movimiento de guerrillas comunistas, también liberales. De esas guerrillas liberales pues tenemos a Manuel Marulanda Vélez, el Mono Jojoy,
y todos los que al final hacen fuerte esta guerrilla 1964, y que el Estado en algún momento se le empieza a salir de las manos esta situación, y lo que tiene que hacer es crear otras estrategias grupales para poder hacer frente a estos movimientos guerrilleros. Y es aquí donde en 1964 no solamente las guerrillas, sino estas nuevas autodefensas en contra del comunismo, pues deja claro que la violencia en la zona rural va para largo, y que pues va a dejar unos saldos de muertos que hasta hoy no se han terminado de enumerar en estadísticas. ¿Por qué surge el paramilitarismo en Colombia? Tenemos aquí como punto clave 1964, fortalece las FARC, ¿no? Entonces miremos qué sucede acá. En los 60 se estableció el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas. O sea, aquí estaba directamente auspiciado, patrocinado por las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, pues el Estado tenía total conocimiento, estamos hablando de los 60, mediante el decreto legislativo, aquí lo tenemos, del 65, que fue convertido en legislación permanente. Entonces aquí miramos todos los actos legislativos que la contemplan y la fortalecen, la legalizan. Después se expidió la resolución 005, por medio de la cual se aprobó el llamado Reglamento de Combate de Guerrillas. Para ese entonces se recomendó desde Estados Unidos, si una guerrilla limitada, convencional, entrañaba demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza al fin de lograr los fines políticos. Cierro comillas, esto dice la resolución 005. Lo anterior también dentro de lo que fue la doctrina de seguridad nacional implantada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, y que pues hace y agudiza esta lucha contra las guerrillas. ¿Dónde inicia el paramilitarismo? Entonces tenemos aquí eventos de la violencia armada en Colombia, tenemos los actores organizados de la delincuencia común, tenemos diferentes puntos donde se va acrecentando lo que son estas guerrillas, sumada también con los autodefensas, que es al resultado una guerra donde sale perjudicada la población. En los años 60, en los años 70, las autodefensas empiezan a tomar fuerza. Y vemos que en los años 80 surgen diferentes, o lo que se pueden llamar los nuevos ricos, diferentes formas de hacer crecer la riqueza, y que esos nuevos ricos empiezan a tomar gran fuerza mediática porque son los reconocidos narcotraficantes. De ahí podemos sacar lo que son en más muertes a secuestradores, que está patrocinada por Pablo Escobar. Y así como un dato para tener en cuenta, Pablo Escobar contrata directamente a Carlos Castaño, que es uno de los grandes líderes. Carlos Castaño hizo parte de este muerte a secuestradores, y Carlos Castaño empieza a tomar una fuerza desde la parte militar con estos grupos muertes a secuestradores liderado por Pablo Escobar, que al final lo que deja es el resultante de un comandante como Carlos Castaño al mando de las autodefensas a futuro. Los campesinos siempre van a ser los más afectados dentro de estas zonas, y en 1990 las Autodefensas Unidas de Colombia surgen como tal. O sea, que aquí nos están mostrando que de esas autodefensas que eran simplemente forajidos en los años 60 y que en los años 70, pues aparte de ser forajidos, ya hay un reconocimiento por parte del Estado y una financiación de Estados Unidos desde la doctrina de seguridad nacional,
viene un avance y una posterior evolución a lo que son los secuestradores más, muertes secuestradores, el grupo más, que tiene que ver con el narcotráfico, y que no solamente mataban a los secuestradores, sino muerte a los abigeos. Los abigeos son aquellos que roban el ganado, ¿sí? Entonces había el MAS y el MAOS. De igual manera eran castigados y perseguidos por las autodefensas. Después de todo esto, de este MAS, viene ya a conformarse como son lo que son las Autodefensas Unidas de Colombia, que lo que hacen es unirse también con la clase política, y la clase política es al final los que deciden, con la ayuda de los paramilitares, de dónde salen los alcaldes, de dónde salen los gobernadores, a quién hay que quitar del escenario, a quién hay que poner dentro del escenario político, y eso se hace en conjunto, paramilitares y políticos en Colombia. Sociología de los paramilitares. El análisis de las principales fuerzas político-sociales que les dieron origen no son idénticos con la composición sociológica de sus integrantes. ¿Quiénes son estos 5.000 hombres que, según las estimaciones, según el proyecto de ley del Senado de Estados Unidos, conforman los distintos grupos paramilitares? Cualquier intento de análisis y los datos disponibles no permiten más que una aproximación al tema. Tiene que distinguir entre los cuadros políticos y los altos mandos militares, por un lado, y común de miembros rasos, sin que esta distinción signifique la impermeabilidad mutua de los dos sectores al interior del grupo. Vemos entonces soldados rasos y que están con órdenes directas de militares de alto rango. Al final, todos estos actores importantes, sobre todo como los militares de alto rango, no van a tener por el momento una afectación. Más adelante es donde ya empiezan a ser algunos, no todos, judicializados. Involucrados en el conflicto, terratenientes, ganaderos, mineros. Está comprobado que las autodefensas no eran patrocinadas directamente con dinero. Estamos hablando de las Autodefensas Unidas de Colombia. No estaban directamente patrocinadas con dinero del Estado. Digamos que la retribución que había con el Estado era más que todo política, porque esa ayuda política desde el Congreso les ayudaba de alguna manera para apropiarse de tierras. Hay una ley de tierras. Hay una ley de tierras que se llama Terceros de Buena Fe, y que se imparte y se nutre en el Senado, se pasa como proyecto, y todos estos políticos, todos esos congresistas que hicieron parte de las autodefensas pasan este proyecto de Terceros de Buena Fe. ¿Y qué es? Pues lo que pasa es que estos políticos de alguna manera compraron unas tierras. Esas tierras eran de la gente desplazada producto del conflicto armado. Supuestamente ellos compraron la tierra y no sabían de dónde venía. Entonces lo que hacía esa ley era adjudicar de manera legal esa tierra, porque pues ellos eran inocentes al momento de la compra, o sea, compraron de buena fe, y lo que hacían era legalizar y darle esa tierra a esos políticos que compraron para montar zonas industriales, grandes empresas, y poderse lucrar a unos precios gigantes en relación a una tierra que prácticamente fue regalada. Entonces sí ven como de alguna manera hay un juego político y de intereses, y también que el político que se pone en la zona va a proteger a estos autodefensas. Pero ya aquí, volviendo al tema de la financiación, el tema de la financiación sí viene y surge de los involucrados en el conflicto, terratenientes, ganaderos y mineros, y también está evidenciado que lo que son empresas azucareras, empresas bananeras, las empresas bananeras como la que conocemos hoy en día, como por ejemplo marcas reconocidas como Chiquita, ¿no? que es una empresa estadounidense, y que también dio plata a las autodefensas para limpiar el camino de todo lo que supuestamente eran guerrillas, y donde la población inocente civil pues cayó en manos de las autodefensas, ojo, financiado por estas multinacionales que tenían intereses en estas zonas.